Hola, buenas. Los saluda Jorge Yauri Padilla. En esta oportunidad, un problemita de matemáticas. ¿Ya? Determinar el volumen del sólido generado al girar la figura sombreada alrededor del eje Y. La figura sombreada está formada por una curva, que en este caso es una parábola. Es una parábola con vértice en B, o sea, en el eje X. ¿Ya? Desde el origen hasta B, o sea, la base va de B. La altura del punto A es A minúscula. Ya, parábola entonces. Entonces, para determinar el volumen que genera esa figura, ¿no? Al moverse, al girar alrededor del eje Y, entonces aplicamos el teorema de Pappus. Entonces, este teorema indica de que el volumen, vamos a ver aquí la solución, aplicamos la propiedad, ya, el volumen va a ser igual a ya 2pi por el radio de giro. El radio de giro es la distancia del centroide al eje, en este caso al eje Y. Vamos a poner acá el X sombrero. ¿Ya? Y todo esto multiplicado por el área de la figura. ¿Ya? Entonces, si ubicamos aquí el eje, más o menos indicamos dónde podría estar el centroide, más o menos aquí. ¿Ya? Ahí está el centroide. Bueno, centro de gravedad, bueno, en este caso es lo mismo. ¿Ya? El centroide. Y ahí. Su abscisa es la distancia al eje Y. ¿Ya? Este es el X sombrero. Entonces ahí tendríamos la distancia. No hace falta determinar todo el centroide, sino simplemente la abscisa. Claro, vamos a utilizar las fórmulas. El centroide. El centroide es, en este caso, el centro de gravedad. A mayúscula viene a ser el área. A es el área de toda la figura. ¿Ya? A es el área. A es el área. El área de la figura bajo la curva. Ya. Vamos con la fórmula de la abscisa, o sea, del eje del brazo X, X sombrero. El X sombrero viene a ser igual por fórmula. El X sombrero. Pero podemos ir deduciendo eso. Ya, pero mejor vamos acá con el X sombrero. El X sombrero viene a ser igual. Un poquito más abajo le ponemos. Después vamos a determinar el área. Ya, el X sombrero viene a ser igual. Ya, es una fracción. Tenemos en el numerador la función f de x diferencial de x. Aquí sería x todavía. X por integral. Y en el denominador, vamos a en el denominador tenemos la integral de f de x diferencial de x. El denominador viene a ser el área, es el área de toda la figura. Es el área de toda la figura. Entonces la integral de f de x diferencial de x. Ahí. Entonces ya, esa fórmula tenemos que aplicarla. Pero esto implica determinar la función. Hay que determinar la función. Ahora el denominador es el área. El denominador es el área de toda la figura. Este denominador es igual a A mayúscula, el área.
Ahorita vamos a explicar eso en la siguiente hoja. Ya, pero necesitamos que la función esté definida. Aquí tenemos una constante k o kappa, entonces hay que determinar eso. Entonces aplicamos una condición de frontera, ¿ya? Por condición de frontera, condición de contorno, condición de frontera. Aplicamos la forma de la función. La función cuando x es igual a 0, cuando x es igual a 0, la función vale a, o sea, la altura. Esto es igual a a. Entonces ya con esa condición determinamos entonces el valor de k o kappa, ¿no? Entonces, por lo tanto tendríamos ya el primer miembro entonces vale a. Y en el segundo miembro aplicamos la fórmula que sería k o kappa. Ahora, cuando x es igual a 0, quedaría aquí solamente menos b elevado al cuadrado. O sea, kappa por menos b al cuadrado. Ya, pero el negativo ya no tiene sentido porque se eleva al cuadrado. Entonces tendríamos ahí kappa por b al cuadrado. Entonces, por lo tanto, kappa ya está determinado. Viene a ser igual a sobre b al cuadrado. Entonces ya tenemos kappa. Entonces, por lo tanto, la función ya está definida. Entonces, la función f de x viene a ser igual sería kappa a sobre b al cuadrado por x menos b elevado al cuadrado. Entonces ya está la función. Vamos a bordearlo con rojo eso. Eso es importante porque eso trabaja con la fórmula, tanto en el numerador como en el denominador. Esa es la función. Esa es la parábola. Entonces, por lo tanto, eso lo ingresamos en la fórmula. Empezamos con el denominador, el área. Ahora para el área. Vamos a la siguiente hoja. Ya, ahí. Ya, en esa hoja. Vamos a subirlo esto. Ahí. Ya, el área. El área va a ser la integral del diferencial de área. Entonces, ¿qué cosa es el diferencial de área? Es un filamento. Ya trazamos un filamento a una distancia x del origen. Y este filamento es como un rectángulo prácticamente, tiene por base un diferencial de x. Ya un diferencial de x y la altura es la función. La altura es la función y igual a f de x. Esa es la altura. Ya, entonces, ahora, si fragmentamos esto en una infinidad de filamentos, la suma de todos los filamentos va a ser el área total. Es decir, el área total es la integral del diferencial de área. La integral del diferencial de área. Entonces vamos a considerar eso. Entonces el área total es igual a la integral del diferencial de área. Y esto viene a ser igual a la integral. Ahora el diferencial de área es la función, ¿ya? O sea, la base diferencial de x por y, pero y es la función. Entonces ponemos aquí la función primero y el diferencial de x. Ahora, donde x varía, x va a variar
desde el origen, desde el punto O, desde acá, hasta este extremo B. O sea, de 0 a B. X varía de 0 a B. Entonces, por lo tanto, el denominador de la fórmula, que es el área total de la figura que va a rotar, es igual. Ya, la función era a sobre b al cuadrado, ¿no? Kappa vale a sobre b al cuadrado. Ya, a sobre b al cuadrado. Ya, por x menos b. X menos b elevado al cuadrado. Ya. Entonces eso ya va en la integral aquí. Entonces la integral. Y por diferencial de x. Ya donde x varía de 0 a b. Ahí. Entonces el área total viene a ser igual. Es el denominador en la fórmula. A sobre b al cuadrado. Por la integral. La integral es la fórmula básica. Es u a la n diferencial de u. La integral de eso. U es el paréntesis es u, n vale 2, entonces la integral ¿cuánto sería? Es u a la n más 1 sobre n más 1. Entonces u es el paréntesis sobre n más 1, sobre 2 más 1, sobre 3, o sea, un tercio por x menos b elevado al cubo. Y aquí la barra para los límites, x varía desde 0 hasta b. Ahí. Entonces el área viene a ser igual, ya sería a sobre 3b al cuadrado, que multiplica. Ahora la parte de los límites. Toda esta parte de acá. Ya por. Tendríamos ya primero cuando x se reemplaza por b. Ya sería b menos b, 0, ¿no es cierto? 0 al cubo. Bueno, 0 al cubo es 0. Y ahora bien, tenemos menos. Ahora, x se reemplaza por 0. Entonces tendríamos acá menos b al cubo. Todo es entre corchetes. Y esto viene a ser igual a... Ya menos y menos se hace positivo porque está elevado al cubo, ¿eh? Entonces tendríamos a por b al cubo en el numerador y abajo 3 sobre 3 por b al cuadrado. Entonces quedaría el área. El área va a quedar como ya a por b sobre 3. A por b sobre 3. Entonces el área a por b tercios. A por b sobre 3. ¿Está bien? Arriba es b cubo, acá abajo es b cuadrado. Entonces queda b solamente. Ya, a por b sobre 3. Ya tenemos el área. Ese es el denominador. En la fórmula es el denominador. El denominador. Ahora vamos con el numerador. El numerador es ya, la integral también de x por la función, ¿no? Y diferencial de x. Entonces en la siguiente hoja el numerador ahora es la integral de x por f de x, diferencial de x. Esto viene a ser igual a x por la función, ¿cómo es? A sobre b al cuadrado por x menos b elevado al cuadrado y por diferencial de x. La integral. Como siempre, la integral es para x y varía desde 0 hasta b. Ya. Entonces el numerador es igual. Ahí conviene descomponerlo
algebraicamente. Ya, primero a sobre b al cuadrado sale afuera. Ahí. Entonces aquí podemos abrir una llave. Así. Y nos van a quedar, a ver, tres integrales, porque este es un cuadrado, el cuadrado de una diferencia. Y cada término multiplicado por x. Entonces aquí tenemos el cuadrado del primero, pero con esta x sería entonces x al cubo. Entonces x al cubo diferencial de x. X al cubo diferencial de x, la integral, x variando de 0 a b. Ya, el siguiente término va a ser negativo, porque es el menos el doble producto. 2b por x. Menos 2bx, pero por x todavía. Menos 2b, x al cuadrado. Menos 2b, esto está delante de la integral. Y por x al cuadrado. X al cuadrado, diferencial de x. Donde x, como siempre, variando de 0 a b. Y el otro es más b al cuadrado, ¿no es cierto? B al cuadrado, pero por x. Ya, b al cuadrado está adelante. Y x diferencial de x. X variando de 0 a b. Y aquí se cierra la llave. Ahí. Entonces, por lo tanto, el numerador es igual. A ver. Ya, a sobre b al cuadrado va a multiplicar a cada una de las integrales. Entonces, en la primera, bueno, a sobre b al cuadrado por. Ahora, el resultado de la integral, vamos a ponerlo con celeste, ¿sí? Todo esto. Todo eso sería, ya, x a la cuarta sobre 4. Ya, x variando de 0 a b. Menos 2 por b por ahora la integral para el siguiente término, eso sería x al cubo sobre 3, ¿no? X al cubo sobre 3. X variando de 0 a b. Ya, el siguiente término, más b al cuadrado. Ah, ya todavía aquí, el 2b, este 2b hay que multiplicarlo por a sobre b al cuadrado. El a sobre b al cuadrado no hay que olvidarse. Ese es a sobre b al cuadrado. Aquí falta eso. Falta eso, a sobre b al cuadrado. Ya faltaba a y faltaba b al cuadrado. Casi se escapa eso. Y ahora el siguiente término, más. Acá igualito, a sobre b al cuadrado primero. A sobre b al cuadrado por, ahora el b al cuadrado. Y ahí por el resultado de la integral. El resultado de la integral. O sea, bueno, claro, el resultado de esta integral sería x al cuadrado sobre 2. X al cuadrado sobre 2. X variando de 0 a b. Ahí. Entonces ahí está desmenuzado. Entonces, por lo tanto, vamos a obtener ahí el numerador de la fórmula es igual. A ver, como va de 0 a b, y además es un monomio, son monomios, entonces ya el término en 0 ya no hace falta considerarlo. Entonces tendríamos solamente el término superior, el límite superior. Entonces, ¿cómo va quedando acá? A ver, x se reemplaza por b nada más. Entonces ahí arriba sería, o en el primer término sería a por b a la cuarta sobre 4b cuadrado. Entonces a por b a la cuarta. En el denominador hay un b cuadrado, entonces sería ab al cuadrado, simplificando. A por b al cuadrado sobre 4. ¿Ya? A por b a la cuarta sobre 4b al cuadrado, o sea queda ab al cuadrado sobre 4. El otro término, ¿cuánto sería? A ver, o a qué es igual. Ya sería 2 tercios para empezar, 2 sobre 3. Ya 2 tercios, o sea sería 2 por, ya a, sería b al cubo y aquí abajo que b cuadrado. Entonces aquí b, ¿no? A ver, b al cubo. Y aquí queda entonces, pero con esta b que da adelante sería b al cuadrado. B al cuadrado sobre 3. Sobre 3. Ya. Y el otro término más
A ver acá. A por B, y acá este es B al cuadrado, sería AB a la cuarta sobre 2B cuadrado, queda entonces A por B al cuadrado sobre 2. A por B cuadrado sobre 2. Ahí. Claro, ahí se puede tomar un mínimo. Entonces el numerador es igual. A ver, antes de tomar el mínimo, una repasadita acá. Ya, AB a la cuarta sobre 4B cuadrado, entonces queda AB al cuadrado sobre 4. El otro, menos 2A por B a la cuarta también, sobre 3B cuadrado, entonces sería menos 2AB al cuadrado sobre 3. Y el otro término, ya A al cuadrado, o perdón, este A por B a la cuarta sobre 2B cuadrado, entonces AB cuadrado sobre 2. Ya, entonces ahí tomamos mínimo, que sería en este caso 12. 12. 12. 12 entre 4. Además se puede factorizar ahí. Podemos factorizar, a ver, a ver, a ver. Se factoriza A por B cuadrado. Claro, mejor así. Se factoriza A por B al cuadrado. Y aquí se pone el mínimo que es 12. Ya 2 entre 4 es 3. Menos. O sea, 3 por 1, 3. 2 entre 3 es 4. Por 2, 8. Más 2 entre 2 sería 6, ¿no es cierto? 6 por 1, 6. Entonces el numerador, ¿cómo va quedando? Queda aquí, ya 6 más 9 menos 8, ya sería AB al cuadrado sobre 2. AB al cuadrado sobre 12. Ya, ese es el numerador. Entonces ya está el numerador. Y el numerador es esto. Por lo tanto, el X sombrero, a ver, vamos a corregir acá. El numerador, vamos a poner una variable, sería AB al cuadrado sobre 2. Ya está. El numerador. Entonces, por lo tanto, vamos a la siguiente hoja. El X sombrero viene a ser igual. Ya, A por B al cuadrado sobre 12, eso va arriba. ¿Y el área cuánto era? A por B sobre 3, ¿no? A por B, 3. Un tercio de A por B. A por B sobre 3. Ya. Para cancelar los respectivos denominadores, tanto arriba como abajo, multiplicamos aquí por 4 y aquí también por 4. Entonces aquí el 3 por 4 es 12, o sea, los 12 se van. Los denominadores de la parte superior e inferior. Se cancela eso. Entonces, por lo tanto, va a quedar el X sombrero. X sombrero es igual. O sea, ese es el radio de giro. Este es igual a cuánto, a ver. Sería A por B. A por B sobre 4. A por B sobre 4. Ese es el radio de giro. Ya, eso ingresa en la fórmula. Entonces, por lo tanto, ya porque el área ya lo tenemos. El área es AB tercios, ¿no es cierto? El área es AB tercios. Entonces acá se sabe que, y eso ya se vio en la primera hoja, la segunda, el área es igual a por B sobre 3. Ya está. Entonces, por lo tanto, el volumen viene a ser igual
a 2 por pi, bueno, era por X sombrero y por el área, ¿no es cierto? Entonces el volumen del sólido que se va a formar es igual a 2 por pi, ya por X sombrero, es A por B entre 4. Ya, y por el área que es A por B sobre 3. Entonces, ¿cómo queda esto? El X sombrero A por B sobre 3. Ya. Entonces queda aquí 2 por pi, bueno, aquí sería pi sobre 6, ¿no? Este 2 se cancela, aquí queda 2, 2 por 3, 6. Pi sobre 6, a ver, aquí es A por B cuadrado sobre 4A por B. Ah, ya, aquí solamente el A se cancela, queda B cuartos nada más. B cuartos, solamente es B cuartos, vamos a corregir eso. Es solamente B cuartos. Ahí me estaba equivocando, disculpe. Ya. Entonces, X sombrero acá, una corrección. X sobre A se cancela, pues, numerador, denominador. Y entonces aquí queda A por B sobre 4. Perdón, B cuartos. B cuartos nada más. B cuartos. Este es el radio de giro. Ya, el volumen, ya, el área sí sabe tercios y el volumen es 2pi x sombrero por el área. Entonces, por lo tanto, el volumen es igual, a ver, 2 por pi, ya por x sombrero, que es b cuartos, y por el área que viene a ser a por b tercios. Finalmente el volumen del sólido generado, es un sólido de revolución también. A ver, 2 se cancela, aquí queda entonces pi por AB al cuadrado sobre, a ver, pi sobre cuánto, pi sobre 6, pi sextos por A por B al cuadrado. Ya, esa vendría a ser la respuesta. Esa es la respuesta. Y el sólido generado, a ver si se puede dibujar. A ver, vamos a intentar eso. Ya vamos a trazar aquí la línea de referencia, aquí con trazo delgado nada más. Aquí. A ver qué tal sale. Ya, este es el eje Y. Se movió esto. Ya, el eje Y. El eje X. Y ahora la parábola. Ya vamos a tomarlo desde acá. Ya, por ejemplo, hasta aquí. Ya, pero con línea un poquito más gruesa. A ver. Maldito. Hay que tomar acá con el lápiz. Ya, ahí. Ahora por acá. ¿Sí? Ya, y la base va a ser una circunferencia. Ahí, entonces tenemos ya una configuración más o menos así. Entonces, el eje X, el eje Y, el origen de coordenadas, y tenemos la figura que mostrar. Entonces, ahí es el contorno nada más, ¿no? Se supone que, bueno, ahí habría que sombrearlo, pero bueno, ya, eso va a ser medio complicadito.
Entonces ahora las medidas, la altura del sombrero, este es como un sombrero, la altura del sombrero es A, pues. La altura es A, el radio de la base es B. Y tenemos el volumen del sólido. Entonces, del sólido engendrado, ¿no? La curva es una parábola. Es un perfil parabólico con su vértice en este extremo. Entonces aquí esto viene a ser el sólido. Sólido engendrado. Ya está. Ahí entonces. Bueno, resolver problemas con la tableta. Cuando uno recién se está acostumbrando es medio complicadito. Se demora más que la pizarra. Aquí me demora más de media hora. Disculpen. Ya, pero el problema es pues que hay que dibujar, hay que corregir. A veces no sale bonito, pero bueno. Lo principal es que salió el problema. Y el volumen es pi sextos A por B al cuadrado. Es el volumen del sólido generado. Una especie de sombrerito más o menos, ¿no? Como una especie de cono. Ya, entonces, bueno. Eso sería todo por esta vez. Entonces, hasta un próximo video. Me despido de ustedes. Muchas gracias. Gracias por la atención. Cuídense mucho. Bye, bye.